Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, espero que estén súper bien. El día de hoy, en la materia de investigación, vamos a hablar sobre el análisis de datos. Recuerden quienes habla Gabrielina Cianci y mi compañera Claudia Bonilla. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el análisis de datos? Les cuento, el análisis de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones o simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas. Hola chicos, les voy a hablar sobre técnicas de análisis de datos. Pueden ser cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas se enfocan en los datos duros e información que puede ser contabilizada y se obtiene a través de preguntas tales como cuántos, quién, con qué frecuencia, dónde. Un ejemplo puede ser encuestas enfocadas a medir las ventas, tendencias, reportes o percepciones. Y la técnica cualitativa se centra en las opiniones, actitudes y creencias. Se pueden realizar preguntas como ¿por qué? ¿Cómo? Un ejemplo es donde se da una discusión y se entrevista a consumidores sobre lo que les agrada o no del lugar. También les quiero contar sobre los métodos para análisis de datos, entre los que se encuentran el análisis descriptivo, el análisis diagnóstico, el análisis predictivo, el análisis prescriptivo, el análisis casual y por último el análisis exploratorio. A continuación vamos a explicar cada uno de los métodos para análisis de datos. Cuando hablamos de análisis de datos descriptivos, estamos enfocados en el punto de partida analítico que pretende responder a preguntas que han pasado. Para ello, ordena, manipula e interpreta datos brutos procedentes de diversas fuentes para convertirlos en ideas valiosas para su organización. Articulado a estos, realizar un análisis descriptivo es esencial, ya que permite organizar datos y dejarlos listos para llevar a cabo nuevas investigaciones. Por eso es importante decir que el análisis por sí solo no permite predecir resultados futuros ni dirá las respuestas a preguntas como por qué sucedió algo. El análisis de datos diagnóstico permite a los analistas y ejecutivos obtener una firme comprensión contextual de por qué ha sucedido algo. Si se sabe por qué ha sucedido, además de cómo ha sucedido, se podrán identificar mejor las formas exactas de abordar el problema o el reto. Asimismo, para proporcionar respuestas directas y procesables a preguntas concretas. Es uno de los métodos más importantes del mundo en la investigación, entre sus otras funciones organizativas clave como la analítica de la venta retail, por ejemplo. Cuando hablamos de análisis predictivo, estamos canalizando un conjunto de técnicas que ayudan a las diferentes organizaciones a determinar conductas de sus clientes, proveedores y competencias de los productos y procesos específicos de las diferentes compañías. Asimismo, dan el resultado más importante para tomar las decisiones acorde a la clasificación, automatización, segmentación y predicción de comportamientos y tendencias. Por último, hay que tener en cuenta que ayuda a anticipar y pronosticar información con la cual la organización podrá tomar decisiones beneficiosas para su negocio. En línea a esto, es efectivo. El uso de la data está relacionada con la acción posterior que se toma ante los resultados de dicha estadística. El análisis prescriptivo se enfoca en encontrar el mejor plan de acción en un escenario según los datos disponibles. Existe una relación tanto con el análisis descriptivo como con el predictivo, pero el enfoque está en la información procesable en lugar del monitoreo de datos. Este se utiliza para indicar cómo debe reaccionar su empresa a estos cambios previstos.
Cuando hablamos de análisis exploratorios de datos, está enfocado en el primer paso del análisis de datos que se realiza antes de aplicar una técnica estadística formal. Articulado a esto, se considera un complemento estadística inferencial que contiene a ser bastante rígida con reglas y fórmulas. Se mencionarán algunas utilidades de este análisis exploratorio de datos, como comprobar si hay datos que faltan y otros errores, obtener la máxima información sobre el conjunto de datos y su estructura subyacente, descubrir un modelo que explique los datos con un número mínimo de variables predictoras, comprobar los supuestos asociados a cualquier ajuste de modelo o prueba de hipótesis, encontrar las estimaciones de los parámetros y sus intervalos de confianza o márgenes de error asociados, e identificar las variables más frecuentes. ¿Cómo hacer un análisis de datos? El cual consiste en 5 puntos que más adelante se definirán. El análisis de datos se realiza con el fin de obtener conclusiones valiosas acerca de un aspecto en particular. Este estudio ayudará a la investigación del tema o aspecto y llevará a la toma de decisiones atinadas y a la creación de estrategias más eficientes. Paso para hacer un análisis de datos. Paso 1. Define tus preguntas. Comienza seleccionando las preguntas correctas. Las preguntas deben ser medibles, claras y concisas. Diseñe sus preguntas para calificar o descalificar posibles soluciones a su problema u oportunidades específicos. Paso 2. Establece prioridades de medición. A. Decide qué vas a medir. Analiza qué tipo de datos necesitas. B. Decidir cómo medirlo. Pensar en cómo medir sus datos es igual de importante, especialmente antes de la fase de recolección de datos, porque su proceso de medición respalda o desacredita su análisis más adelante. Paso 3. Recolecta datos. Con la pregunta claramente definida y sus prioridades de medición establecidas, ahora es el momento de recopilar sus datos. A medida que recopiles y organices los datos, recuerda tener en cuenta estos puntos importantes. Antes de recopilar nuevos datos, determina qué información podría recopilarse de las bases de datos o fuentes existentes. Determina de antemano un sistema de almacenamiento y asignación de nombres de archivos para ayudar a todos los miembros del equipo a colaborar. Este proceso ahorra tiempo y evita que los miembros del equipo recopilen la misma información 2 veces. Si necesita recopilar datos mediante encuestas, observación o entrevistas, desarrolla con anticipación un cuestionario para asegurar la consistencia y ahorrar tiempo. Los métodos de recolección de datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Entre los cuantitativos están muestreo probabilístico, entrevistas, encuestas y cuestionarios, observación, observación estructurada, revisión de documentos, entre otros. Herramientas para recolectar datos cualitativos. Entrevistas, encuestas, grupos de discusiones, observaciones de participantes. Paso 4. Análisis de datos. Una vez que haya recopilado los datos correctos para responder a su pregunta del paso 1, es el momento de realizar un análisis más profundo de la información. Encuentra relaciones, tendencias, ordena y filtra tu información de acuerdo a las variables. A medida que haces un análisis de los datos, encontrarás que tienes los datos exactos que necesitas. Paso 5. Interpretar los resultados. Si tu interpretación de los datos se sostiene bajo todas estas preguntas y consideraciones, entonces es probable que hayas llegado a una conclusión productiva. El único paso restante es utilizar los resultados del proceso de análisis para decidir cómo vas a actuar. Con estos 5 pasos en tu proceso de análisis de datos, tomarás mejores decisiones para tu negocio, ya que tus elecciones están respaldadas por datos que han sido robustamente recopilados y analizados. En este apartado se realizará una breve explicación a partir del análisis de los hallazgos obtenidos a través de la aplicación de resultados de nuestro trabajo de investigación denominado Relación entre estilos de liderazgo y estrés en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, Cesar.
Instrumentos utilizados en nuestra investigación. Para la medición de la variable estilos de liderazgo se usó el test de adjetivos de Pitcher o PAT. Este instrumento fue originalmente creado por Patricia Pitcher en 1997 y adaptado al español con población trabajadora colombiana por Juárez, Contreras y Barbosa 2008. Estos últimos autores estimaron una confiabilidad marginal de 94. Asimismo, llevaron un análisis de correspondencia que ratificó las dos dimensiones de liderazgo, ver tabla 1, y análisis de clases latentes que corroboró la medición de los tres estilos de liderazgo descrito en la tabla 2. El instrumento consta de 60 adjetivos ante los cuales el participante debe responder si la cualidad describe o no a su jefe inmediato. En nuestra investigación, el análisis estadístico se tiene en cuenta el PAT, el cual clasifica el estilo de liderazgo en forma de variable nominal y que la clasificación del cuestionario de estrés laboral es una variable cuantitativa. Asimismo, se lleva a cabo la prueba NOVA, que de acuerdo a los autores Olivares, Núñez y Ramos, consiste en la comparación de medias de una variable intervalo tomada como variable dependiente. Para el caso de nosotros fue el estrés laboral. De acuerdo a nuestra investigación, en el análisis de factibilidad, la posibilidad de realizar el estudio depende de la relevancia que tenga para la institución la información resultante, dado que toda organización en el país debe adelantar acciones preventivas en el marco de la protección ante el riesgo psicosocial según la resolución 2446. El tema implica prioridad. Asimismo, la investigación podría permitir dar información sobre cambios necesarios de planes de capacitación para jefes y mandos intermedios. Los resultados descriptivos de nuestra investigación sobre la percepción del estilo de liderazgo del supervisor o jefe se muestran en la figura número 1. Existen dos tipos que predominan en cuanto a frecuencia. El estilo ambivalente, en primer lugar, con un 33%, y el estilo deseable, en segundo lugar, con 32%. La percepción de no liderazgo ocupa el tercer puesto en cuanto a frecuencia con un 22%. Por último, un 13% de los trabajadores de planta del hospital reportan la percepción de un estilo de liderazgo no deseable en su jefe o supervisor. Y por otro lado, los resultados sobre la evaluación de estrés laboral indican que existe un riesgo significativo para los trabajadores. De esta manera, aproximadamente 2 de cada 3 trabajadores del hospital tienen un nivel muy alto de riesgo, arrojando un 62%. Asimismo, un 15% adicional tiene riesgo alto. Sumado a ello, obtenemos el 77% de los participantes se ubican en niveles peligrosos de estrés laboral. Un 10% adicional tiene estrés en nivel medio, y solamente un 13%, como lo muestra la gráfica, se encuentran en protección ante el estrés, representados por las tonalidades color verde oscuro y verde claro. Asimismo, nuestros resultados comparativos de la investigación, como se explicó en metodología, se llevó a cabo un análisis comparativo por medio de ANOVA. Con este estadístico se compararon las medias de puntaje de estrés laboral de cada uno de los 4 grupos conformados según la percepción predominante. De esta manera, cada grupo es considerado una muestra independiente. Antes de la realización del test ANOVA, se cumple con el requisito de corroborar si la distribución de datos en la medición de estrés se comporta de manera normal. Para ello se usa el test Kolmogorov-Smirnov y los resultados de la prueba se muestran en la tabla número 4. Se obtiene un KS de 0,56 con un valor porcentual de 200, por lo que no se rechaza la hipótesis nula de normalidad. Por esta razón se concluye que se puede usar el test ANOVA, que es una prueba paramétrica en nuestra investigación. Y por último, darle muchas gracias a todos los presentes. Feliz día. Hasta la próxima.